Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más en su casa para estudiar una clase preciosa que tenemos para hoy. Estamos estudiando la sabiduría de Salomón. Hermanos, un acontecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque no ha existido un hombre más sabio, ni hubo antes ni después de Salomón alguien más sabio que Salomón. Así que ahora vamos a estar estudiando la sabiduría de Salomón, la clase número 22, la lección 22, y vamos a estar basándonos en Primera de Reyes 3 y Segunda de Crónicas 1. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a elevar unas palabras de oración pidiendo a nuestro Dios que sea Él ayudándonos para poder desempeñar esta clase para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. ¿Está derecha la cámara? No. Sí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos dé gracia, sabiduría para poder desarrollar estas clases con entendimiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en tu casa bendita, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar con bien, con entusiasmo, con ganas, Señor, de estudiar esta clase que tienes para hoy, para nosotros, Padre Santo. Mira, Dios mío, aquellos que vienen en camino, tráigalos con bien, oh Dios eterno. Tráigalos a su casa bendita para que se unan con nosotros a esta clase. Los que no van a poder venir, Señor, bendíganos donde se encuentran, Padre. En el nombre de Jesús, a aquellos que se van a unir enlazados, oh Dios de gloria, de igual manera, Señor, que su Espíritu Santo les ministre grandemente, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendiga, Señor, a aquellos que no van a poder llegar a una iglesia y no van a poder tener la oportunidad de escuchar un mensaje, de escuchar su palabra. Oh Dios, que su Espíritu Santo, Señor, trate con sus vidas, trate con sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendiga, oh Dios mío, a todo mundo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer entonces, hermanos, capítulo 3 de Primera de Reyes, comenzando en el versículo 5. Dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios:
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como estuvo con David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas, y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué tremendo es cuando uno se humilla delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros buscamos humilladamente la presencia del Señor, Él, hermano, nos exalta. Dice la Biblia que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. El tiempo de Salomón llegó, porque David, su padre, ya estaba anciano y ya estaba para partir. La clase pasada resultó de que hubo que poner a Salomón por rey, porque su hermano ya se había declarado rey, ¿verdad? Entonces, cuando lo pone por rey, bueno, sucede una serie de eventos que tuvieron que suceder así más aligerado que lo que se especulaba, de lo que se pensaba, ¿verdad? Porque el rey David tuvo que mandar a traer a Salomón, mandar a traer a su mamá y ponerlo por rey de Israel. Y Dios, hermanos, respaldó eso. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David que Salomón iba a ser su sucesor. Ninguno de sus otros hijos iba a ser el sucesor de David, sino Salomón. Así es que ya puesto Salomón en el trono, ya ungido como rey, hermanos, empieza el ejercicio ya a gobernar como rey. Y esto, hermano, no era fácil. ¿Por qué? Porque era una multitud grande, tremenda, y él tenía que gobernarlos bien. Por eso era el rey. Tenía que haberlo hecho, hermanos, de una manera muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque Dios había querido que él fuera el que gobernara a su pueblo, un pueblo multitudinario, un pueblo grande, un pueblo, hermanos, que necesitaban una buena gobernación. Y eso fue lo que Dios le dio a Salomón. Y hermanos, esto es tremendo porque lo vamos a ir detallando en lo que va desarrollando la clase, de cómo Salomón hizo para poder, hermanos, gobernar el pueblo de Dios. No se aventó él solo, así como, yo puedo, no.
Él sabía de que era un pueblo muy grande y que había que saber gobernarlo. Aleluya. Vamos, hermanos, a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 9. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, en pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Oye, hermano, esa petición de Salomón es una petición, hermanos, muy acertada, muy correcta, muy de un siervo que tiene temor de Dios y que lo ama con todo su corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, a nosotros, si Dios nos dice, pídeme lo que quieras, ¿qué pediríamos? Poniéndonos la mano en el pecho, hablando en realidad, ¿qué pediríamos nosotros? Si Dios nos dijera, pide lo que quieras, que yo te voy a dar. Nosotros pediríamos, ¿qué sería? El modo que hacemos, si vivimos humanamente todo el mundo, pero si Dios nos está hablando, pide lo que quiera, ¿por qué motivo Él nos está pidiendo? Pide lo que quiera, que Dios te lo doy. Sí, porque cuando dice lo que quieras es lo que tu corazón desee, yo te lo doy. No va a ser como Juan cuando estaba bailando, la mujer pide lo que quiere el dolor y pide la mujer. La cabeza. Se lo tuvo que dar. Sí. Si Dios no actúa de esa forma, que vivimos humanamente, no lo va a hacer. Porque se nos está pidiendo, porque sabe en el lugar que nosotros estamos con Dios. Porque Él lo está pidiendo, no lo está diciendo, quiere lo que quieras humanamente, lo está pidiendo como Salomón, Lo que Él quiere. Él estaba. Sí, lo que Él quiera. Porque Él lo había puesto por rey. No hacer como un hermano que envidiaba a su vecino, pero lo envidiaba de todo.
y oraba al Señor que por qué su vecino prosperaba y él no. Y un día el Señor le dijo, ok, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras, pídemelo y yo te lo voy a dar. Solamente que a tu vecino le voy a dar el doble. Imagínense. Qué dilema, ¿no? Sí. Pide lo que quiera, pues estaba envidiando a su vecino porque prosperaba, pero él no. Entonces, ¿qué dijo? Pide lo que quieras y te lo voy a dar, pero a tu vecino le voy a dar el doble. ¿Y qué cree que pidió, hermano? ¿Qué piensa usted que pidió? Este indebido, en su sabiduría. Que digo, ok, si el asunto es así, sácame un ojo. ¿Fíjese? O sea que el asunto era tan cruel que quería que le sacara un ojo para que a su vecino le sacara los dos. Mire qué tremendo. ¿Usted cree que Dios se agrada de esas peticiones? O lo que piden, Señor, mira que este fulano me hizo así y lo manda contra él. No es así. Esas oraciones, esas peticiones Dios no las oye. Dios oye las peticiones que van conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a su razonamiento, a su manera de ser. Dios es amor. Y lo que nosotros le pedimos a Él, Él nos lo da. ¿Por qué? Porque Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y en este caso específico, con Salomón, resultó de que Dios le dijo en sueño, fíjense de que cómo Dios obra como Él quiere. A Dios en sueño le habló y le dijo, pide lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. Yo te lo voy a dar. Imagínense, hermano, que Salomón se hubiera puesto a pedir muchos días, se hubiera puesto a pedir riquezas, fama, se hubiera puesto a pedir, hermanos, cosas terrenales, lo que regularmente perece, ¿verdad? Entonces, probablemente Dios le hubiera dicho, ok, eso es lo que quieres, ahí está, pero tu reinado no va a tener éxito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está pidiendo cosas vanas, cosas humanas. Mas sin embargo, Salomón, hermanos, no se puso a pedir cosas materiales, ni cosas que podían ayudarle a él en la manera de vida en esta tierra, sino que él empezó por pedirle al Señor sabiduría, porque él expone el caso, le dice, yo no sé ni salir ni entrar, soy joven y este pueblo es grande. Este pasaje comienza con una descripción de la relación de Salomón con Dios al comienzo de su reinado. De esto obtenemos una idea de lo que condujo a la importante petición de Salomón. En este momento de su vida, Salomón era cuidadoso y devoto en su amor por el Señor. Primera de Reyes 3:3. Lo que lo impulsaba a seguir los mandamientos de Dios. De hecho, amar a Dios y actuar conforme a ese amor en obediencia. Un tema importante en el Antiguo Testamento cuando una persona busca honrar a Dios. Cabe señalar que el amor que se menciona aquí describe algo mucho más que afecto. De hecho, es el mismo uso de la palabra amor que describe las relaciones íntimas en el Antiguo Testamento. Tal amor abarca
el compromiso y la preocupación moral, que incluye el comportamiento que honra y sostiene la relación. Lo que sigue en Primera de Reyes del 5 al 9, entonces no es del todo sorprendente. Salomón acababa de ofrecer fielmente grandes sacrificios a Dios. ¿Cuántos sacrificios ofreció en esa ocasión? Cuando fue a Gabaón. ¿Alguien me puede contestar cuántos sacrificios fueron? 1000 sacrificios. Pero hermano, ¿cuánto tiempo se habrá llevado Salomón para ofrecer 1000 sacrificios en Gabaón? Porque él iba hasta Gabaón a ofrecer sacrificios porque no había templo para poder adorar en el templo, para ofrecer sacrificios. Entonces iba hasta Gabaón y ofreció 1000 sacrificios. Después de esto, en sueño, Dios le habla a Salomón. Dios, en un sueño, Dios le dijo a Salomón que le concedería todo lo que pidiera. Ciertamente, podríamos esperar que un nuevo rey pidiera éxito militar o prosperidad para la nación, pero Salomón recordó las muchas veces que Dios había acudido en ayuda de su padre, tanto a través de actos de amor durante el reinado de David, como de su fidelidad para preservar y continuar el linaje real en Salomón. Note, el vínculo entre la fidelidad en David y el amor fiel de Dios. David estuvo lejos de ser perfecto a lo largo de su vida, pero amaba al Señor y buscó servirle de tal manera que a través de Samuel Dios lo conoció como un hombre conforme a su corazón. Salomón también reconoció sus propios defectos. Era un joven con poca experiencia. Sin embargo, tenía la responsabilidad de liderar una gran nación. Entonces Salomón le pidió a Dios lo que necesitaba en vez de lo que quería. ¿Se da cuenta dónde está la diferencia? En lugar de pedir lo que quería, pidió lo que necesitaba, lo que iba a necesitar para poder gobernar el pueblo de Dios. Y le dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor. Estos 3 puntos de énfasis deben verse juntos, porque describen el término sabiduría en el sentido bíblico, como se identifica en el versículo 12. La frase traducida como corazón entendido se refiere literalmente a una mente que escucha y usa la misma palabra con que comienza el Shema judío en Deuteronomio 6 del 4 al 9, donde la palabra se traduce oye. Uno podría compararlo con un padre que dice óyeme o escúchame. Implica algo más que la simple audición física. Es una comprensión espiritual arraigada en los mandamientos de Dios que guía la vida de uno correctamente. La palabra juzgar, gobernar, habla de la naturaleza práctica de las responsabilidades de Salomón. Tendría que supervisar las necesidades diarias de la nación, resolver disputas entre ciudadanos
y proteger a la nación de los enemigos. O sea que no estaba fácil la tarea que tenía Salomón, no era fácil. Hermanos, tenía que hacer todas estas cosas para poder gobernar bien al pueblo. Salomón reconoció que necesitaba la ayuda de Dios en estos asuntos prácticos. Discernir entre lo bueno y lo malo era indispensable para Salomón, ya que este conocimiento abarca tanto lo práctico como lo espiritual. La seguridad de Israel dependía de su correcta relación con Dios, y el mismo Salomón solo permanecería en una relación cercana con Dios si vivía tal obediencia. No había otra manera. Tenía que obedecer a la palabra de Dios para poder él, hermanos, llevar a cabo el trabajo que tenía sobre él, porque tenía un trabajo grande, un trabajo fuerte sobre sus espaldas, ¿verdad? O sea, no era nomás un asunto como los otros reyes. Los ponían y ellos lo que hacían era mandar conforme a lo que ellos pensaban, conforme a lo que ellos creían correcto. Esto es, y más que todo, hermanos, en esos tiempos, lo que querían era conquistar, la conquista, conquistar otros pueblos, hacer más grande su territorio. Y, hermanos, Dios le dio tal sabiduría a Salomón, que fue un hombre, hermanos, tan especial en la historia, no solo la historia natural, sino la historia bíblica. Entre el pueblo de Israel, hermanos, Salomón fue un rey muy especial, y la Biblia dice que nunca se levantó nadie mejor que él, nadie, ni antes ni después, con esa sabiduría que tenía Salomón. Gloria al Señor. Capítulo 1 de Segunda de Crónicas. Vamos a pasar a Segunda de Crónicas, capítulo 1. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Aleluya. Esto, hermanos, es vamos a empezar desde el 1 hasta el 10. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobre tal manera. Amén. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de militares y a centenares, a jueces de todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea el lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunido de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Beselín, hijo de Urim, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, que ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídame lo que quiera que yo te dé. Y Salomón, Dios dijo: tú has tenido con mi padre gran misericordia y me has puesto por rey a tocar tuyo. Confórmase pues ahora, oh Jehová, que tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para
presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén, gracias mi hermano. Gloria al Señor. Mi hermano, qué tremendo. Después de haber ofrecido 1000 holocaustos, y tuvo que ir hasta Gabaón para hacerlo, porque allá era el lugar donde Moisés había hecho el tabernáculo para que se pudiera hacer esta cosa. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Salomón todavía iban hasta allá, hasta que se construyera el templo para poder hacer todo en el templo del Señor. Ahora, este pasaje es semejante a Primera de Reyes 3 del 1 al 9, con una aclaración clave. Encontramos en él una mención directa de una palabra importante que se encuentra en las Escrituras: sabiduría, que es lo que, hermanos, el pueblo perece por falta de ella, por falta de sabiduría. Es importante reconocer que Segunda de Crónicas se escribió siglos después de Primera de Reyes, cuando el pueblo regresaba del exilio babilónico para encontrar una ciudad, un muro y un templo que necesitaban reparación urgente. Por lo tanto, sus palabras se enfocan enfáticamente en la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo a lo largo de su historia, recordándole al pueblo que este Dios fiel lo restauraría nuevamente. Nótese una ligera diferencia en la redacción de la petición entre Primera de Reyes 9, donde Salomón pide entendimiento, la palabra hebrea Shema, y Segunda de Crónicas 1:10, donde Salomón pide sabiduría. Mirando atrás a la historia del pueblo de Dios, el cronista señala que Salomón ciertamente estaba buscando ese gran don de la sabiduría divina, que habla de la mano fiel de Dios sobre Israel mientras vivían como pueblo suyo en un mundo malvado y tumultuoso. Estaban, hermanos, en cautiverio. Para cuando se escribe Crónicas, habían regresado del cautiverio babilónico y apenas habían llegado a Jerusalén. Entonces ellos, haciendo remembranza de lo que Salomón había pedido, ellos enseñan y practican que hay que buscar la sabiduría de Dios, porque sin tal sabiduría es imposible, hermanos, obtener lo que nuestro ánimo, lo que nuestra vida desea o necesita. No tan solo, hermanos, para lo que quiere materialmente, sino para lo que necesita espiritualmente. ¿Por qué? Porque la petición que uno hace conforme a la voluntad espiritual, eso le trae, hermanos, consecuencias a favor de nuestra vida material. Si nosotros tratamos, hermanos, siempre de agradar al Señor y de buscarle con todo el corazón, Él añade. Por eso el Señor Jesucristo fue práctico y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Todo lo que necesitas va a ser añadido. Ahí le dijo Dios también a Salomón: pídeme lo que quieras, lo que tú desees, pídemelo. Y como él pidió sabiduría, entendimiento para gobernar al pueblo, o sea, él no estaba tan interesado en su propio bienestar o en su propio beneficio, sino que estaba interesado en saber gobernar al pueblo, para que el pueblo no se rebelara, para que el pueblo no se apartara tras otros dioses viendo el mal ejemplo de su rey. Entonces,
Como él pidió sabiduría, entendimiento, Dios le dijo, por cuanto pediste esto, te voy a dar todo lo que no pediste. Miren, qué bonito, ¿verdad? Porque pediste tú mi favor. Entonces, te voy a dar todo lo que tú no pediste. Te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar gloria. Tremendo. Y Salomón, hermanos, era un tipo bastante inteligente. Era estudiado, porque no era un muchacho ignorante, pues era príncipe. Y los príncipes estaban estudiados al nivel máximo. Pero sin embargo, Salomón, cuando le pidió al Señor sabiduría, le dijo, soy joven y no sé ni entrar ni salir. Fíjese qué tremendo, hermano, qué humildad de tipo, ¿no? Señor, soy jovencito, yo no sé entrar, no sé salir y no sé ni cómo le voy a hacer para gobernar a tu pueblo que es tan grande, tan inmenso. Porque era un montón de gente, dice, no se puede ni contar ni enumerar, no se puede. Entonces, note cómo es vista la sabiduría en el Antiguo Testamento. Es central en el libro de Eclesiastés, ya que Salomón, el maestro, busca el significado y el propósito de la vida. Eclesiastés 1, 13, 16, 18 y capítulo 7, 12, 19, 23. Proverbios proporciona una amplia instrucción sobre la sabiduría de Dios. Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Vale la pena buscarla. Esta está íntimamente relacionada con una vida piadosa y el temor del Señor nos instruye en sabiduría. La sabiduría puede referirse a una habilidad práctica, como en Éxodo. Recuerda que Dios le dio sabiduría para que pudieran hacer los utensilios, que pudieran hacer el vestido de los sacerdotes, y eso Dios los dotó de sabidurías a cada quien en su lugar, en su rublo donde iba a ejercer, los que iban a hacer los diseños, las cortinas del altar y todo eso, les dio esa sabiduría. A los que iban hermanos, a hacer los trajes de los sacerdotes, les dio esa sabiduría. Aleluya, dice. La sabiduría puede, hermanos, referirse a una habilidad práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, conforme vamos viviendo, vamos obteniendo una sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿qué es? Humana. Porque la vamos adquiriendo conforme vamos viviendo. Ahora, la sabiduría de Dios es otra cosa, que nos hace saber discernir entre esto y aquello, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros ponemos en práctica la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, hermanos, nos enfrentamos en cosas difíciles, dificultades que tenemos que resolver. Y sin la sabiduría divina, no se puede. No se puede. Hay veces, hermano, que nos encontramos en situaciones donde por predicar la palabra nos acechan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar ahí? La sabiduría divina. Lo que Dios nos ha dado a nosotros. No nos vamos a poner a altercar, ¿verdad? Sino vamos a usar la sabiduría de Dios y con paciencia y con buen ánimo exponer la palabra, y si no la quieren, bueno, hay alguien más que sí la quiere y seguimos adelante, ¿verdad? Eso es casos en que nosotros tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Dice,
las mujeres y los hombres sabios entienden la naturaleza de los tiempos en que viven. Pueden discernir lo que sucede a su alrededor, así como la manera adecuada de responder. Observe el entorno práctico. Las decisiones que Salomón tomó encuentran su reflejo en Deuteronomios 4:6. La sabiduría dada por Dios es fundamental para una vida dedicada a servirle. En últimas, la sabiduría espiritual conduce al crecimiento espiritual que dirige nuestro camino hacia una herencia eterna. Efesios 1, del 15 al 18. Efesios 1, 15 al 18. Aleluya. Esto es importante que lo leamos, hermanos, porque nos da exactamente lo que estamos necesitando. Amén, hermano. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no creo dar gracias por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Gracias, hermano. Amén. Mira, hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Nos da, hermanos, el conocimiento para que nosotros podamos seguir adelante. Para que nosotros podamos, hermanos, estar siempre alerta con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque sin la sabiduría de Dios, hermanos, es muy difícil. Ahora vamos, hermanos, lo que sigue después del versículo 10, vamos a leer del 11 al 17. Segunda de Crónicas 1, del 11 al 17. Aleluya. Quien lo tenga me lo puede leer, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 hasta el 17. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, tienes tu gloria en la vida de los que te quieren más, pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Aleluya. Te daré riquezas, tienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde este lugar alto que estaba en Gabión, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén, reinó sobre Israel. Y junto a Salomón carros y gente de caballo, y tuvo 1.400 carros, 12.500, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. Y acumuló el rey plata, oro y caballicos de Sela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraron por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subía y acampaban en Egipto un carro de 600 piezas de plata y un caballo con 150, y compraban por medio de ellos para todos los reyes de los
el Eteo y otros reyes de Siria. De Siria, amén. Gloria al Señor. Mire qué tremendo, hermano. Cómo la riqueza se le había aumentado grandemente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, porque no pediste para ti nada, sino que pediste sabiduría. Que dice ahí en el versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esa es una garantía. Le garantizó que iba a ser el sobresaliente entre los reyes que ya habían pasado y los reyes que iban a venir después de él. Qué tremendo, hermanos, cuando Dios decide honrar a sus hijos. ¿Y Dios honra a quiénes? A los que le honran. Sencillo así. La palabra, hermanos, es bien clara. Si Dios honra a los que le honran, y le hallan lo que temprano le buscan. Así es que es muy beneficioso levantarse temprano a buscar el rostro del Señor. Aleluya. No es tan fácil porque la carnita es cuando más quiere estar acostadita, tempranito, cuando dice, ay, es cuando descanso más. Pero no, hay que sacrificar la carne, poquito no más, ¿verdad? Y lo demás lo hace el Señor. Los pasajes que consideramos a continuación son buenos ejemplos que nos muestran el impacto de la sabiduría que viene de Dios. Primero, en 2 de Crónicas 1, 11 al 17, Salomón fue bendecido de manera tangible, bendiciones que lo ayudarían a servir como rey de una gran nación. La respuesta de Dios a la petición de sabiduría que hizo Salomón nos dice mucho acerca de la relación que él tenía con su pueblo, incluso con nosotros. Como nuevo rey, Salomón tenía muchas necesidades válidas y naturalmente deseaba que su nación prosperara. La respuesta de Dios a Salomón en 2 de Crónicas del 11 al 13 demostró que él, de hecho, a menudo le da a su pueblo mucho más de lo que pide o incluso imagina. Efesios 3:20. Ahí nos dice que él nos da, hermanos, lo que nosotros le pedimos. Gloria al Señor. Debido a que Salomón quería servir a su pueblo, Dios enriqueció a Salomón y a la nación más allá de su comprensión. Había beneficios prácticos en esa riqueza. Brindaba seguridad al pueblo, proporcionaba fuertes defensas y testificaba a las naciones vecinas de la grandeza de Dios. Mira, hermano, qué tremendo. ¿Qué era lo que pasaba cuando la gente se daba cuenta de lo que Salomón hacía, tenía, era, de lo que Salomón era? La gente oía y decía, wow, no puedo creerlo, ¿será cierto? Y ahí iban, hermanos, ahí iban a ver si era cierto. Muchas personas deseaban saber si la sabiduría que se decía de Salomón era verdad. ¿Por qué? Porque nunca antes se había, hermanos, sabido de un hombre que tuviera tanta sabiduría. Ningún rey. Todos actuaban diferentemente, pero en esta ocasión, hermanos, era algo totalmente diferente. En 2 de Crónicas 1:14 se incluye una descripción de las fuerzas que Salomón acumuló a través de su riqueza. Las ciudades de los carros han sido identificadas como, una de ellas, Azor, en el extremo norte, Megiddo
en el fértil valle de Jezreel, al sur del monte Carmelo, en la tierra de Manasés. Y la otra es Geser, en la zona de la tierra baja, al oeste de Jerusalén, en las colinas de Judea. Cada una de estas ciudades estaba extremadamente bien fortificada y ocupaba un área estratégica, brindando una gran seguridad a la nación de Israel. Mire qué tremendo, hermanos, lo que Dios hace, porque esto Dios lo hace. Si el siervo no pide sabiduría, entonces, hermanos, se lo tenía que ver él solo. Se la tenía que haber visto él solo, porque hubiera dicho, no, yo soy competente, no te preocupes, Señor, yo sé cómo, ya vi a mi padre cómo lo hizo y yo ya sé cómo. ¿Ah? Pero no, al contrario, él dijo, no, Señor, yo no sé nada y soy joven, no tengo experiencia. Aparte de eso, no entiendo, no discierno entre la izquierda y la derecha. Entonces ayúdame, Señor, porque si no, ¿cómo voy a poder yo llevar bien a este pueblo, dirigirlo bien para que este pueblo pueda entender que Dios es el proveedor? Porque ese era todo el propósito, enseñarle al pueblo que Dios era el proveedor de todo y que nosotros dependíamos de Él. Y el pueblo entendió eso, hermano. El pueblo entendió eso. ¿Por qué? Porque vieron la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Los versículos 16 y 17 destacan especialmente la sabia utilización que hizo Salomón de las ubicaciones estratégicas de Israel como puente terrestre entre los grandes reinos de África, Asia y Europa. La nación estaba fuertemente posicionada para el comercio y los impuestos. Esto traía más ganancia. Los caballos de Egipto eran muy apreciados y Salomón pudo acumular un gran número de ellos para comerciar, utilizando los ricos pastos de la región. Es importante captar que lo que estos versículos nos dicen, más allá de la información específica sobre el oro y la plata y los caballos, Dios le había dado a Salomón gran sabiduría práctica para amasar riquezas, lo que a su vez bendijo a la nación de Israel y le permitió convertirse en una cantidad importante en la región. En resumen, Dios usó el don de la sabiduría para que su pueblo lo glorificara y cumpliera su plan. ¿Se da cuenta, hermano, cuál es el propósito de Dios? Siempre el propósito de Dios es que su pueblo le glorifique. ¿Y cómo le vamos a glorificar? ¿De qué manera le podemos glorificar al Señor? Reconociéndolo, que Él es Dios. ¿De qué otra forma? Obedeciendo. Amén. Amén. Haciendo su voluntad. Siendo fiel. Importantísimo. Aleluya. Hay muchas maneras, hermanos, de glorificar el nombre del Señor. Porque lo contrario, ¿qué sería? Que el nombre del Señor sea vituperado por nuestra práctica, ¿verdad? Y eso no le agrada a Dios, porque a Él le agrada que Él sea glorificado por su pueblo y por consecuencia, fíjense cómo ve el asunto, por consecuencia las demás naciones, porque todos se dan cuenta del Dios de Israel y dicen, wow, ¿quién como el Dios de Israel? ¿Verdad? Y reconocen que Él es grande y poderoso por sobre todo, todas las naciones, por sobre todos los diositos, por sobre todo, Él está encima.
Y Él es el único que debe de ser, hermanos, glorificado por su pueblo. Y por consecuencia, como les dije, por las demás naciones también van a glorificar el nombre de nuestro Dios, mirando la bendición de Dios sobre nuestra vida. Todo el mundo miraba la bendición de Dios sobre Israel. Todo el mundo miraba la bendición de Dios sobre el rey Salomón. ¿Por qué? Porque Dios siempre está atento a darle a su pueblo lo que el pueblo necesita, siempre y cuando su pueblo le busque en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Regresamos. Primera de Reyes 3. Aleluya. Verso 10 al 15. Capítulo 3, versículo 10 al 15. ¿Y agradó? Sí. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo: Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para él inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aleluya. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieras en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Aleluya. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Cómo va la cadenita de bendición? Si haces esto, si guardas los estatutos, los mandamientos, los decretos, si tú obedeces a lo que yo quiero que hagas, te voy a dar muchos días también. Te voy a alargar tus días. Para que vean, no solo riqueza, honra, gloria, poder, sino que también te voy a dar varios días para que sigas haciendo mi voluntad. Porque no era para que se perdiera, sino para que siguiera haciendo su voluntad. Guarda los decretos. Él, hermanos, escribió tantos proverbios. En Eclesiastés, hermanos, nos dan unas enseñanzas tremendas, ¿verdad? Entonces, Dios le proveyó a él de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que él pudiera honrar el nombre del Señor. Le dio sabiduría para que pudiera adorar bien. La respuesta de Dios a Salomón estuvo acompañada de un mandato importante. Dios se agradó de la petición de Salomón. Reflejaba consideración y humildad de parte de Salomón. Dios, de hecho, le proporcionó sabiduría y entendimiento para gobernar, inteligencia para oír juicio. Si bien esto se refiere a una capacidad temporal para discernir un resultado justo en situaciones difíciles, también tiene un significado religioso. Tan bueno como el juicio del sabio Salomón, podría ser necesaria buscar continuamente la dirección de Dios, no simplemente confiar en su propio entendimiento. Eso es malo porque la sabiduría humana no es de Dios, no viene de Dios. Además, la bendición de una larga vida
dependía de buscar y obedecer a Dios. Las bendiciones de Dios siempre llegan dentro de una relación. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Por lo tanto, la salud de esa relación impacta la realidad de sus bendiciones. Salomón despertó dándose cuenta de que Dios le había concedido su petición a través de un sueño. Inmediatamente buscó el lugar de adoración y ofreció holocausto y ofrenda de paz. Los holocaustos eran obsequios dados enteramente a Dios, mas las ofrendas también proporcionaban un alimento sagrado para los sirvientes del rey. Al hacer esto, Salomón reconoció a Dios como proveedor y buscó las bendiciones de la paz, salud, prosperidad, que solo podían venir de Él, de Dios. Salomón nos presenta un gran ejemplo de la adoración que honra a Dios y lo reconoce como su fuente de sabiduría. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿qué más sabiduría? ¿De dónde se puede agarrar mejor sabiduría que de Dios? No hay. Solo de Dios se puede agarrar esa sabiduría preciosa. Esa sabiduría es inteligencia, hermanos, que en los momentos difíciles, en los momentos en que uno ya no haya qué hacer, ahí está la sabiduría del Señor para poder salir adelante. Ahora vamos a leer del versículo 16 al 22, igual Primera de Reyes capítulo 3, del 16 al 22. Aleluya. Una situación que exigía discernimiento. Aleluya. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Capítulo 3, del verso 16 al 22. La sabiduría y En aquel prosperidad. tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo estaba dando a luz, que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Wow, mi hermano, qué tremendo. Qué tremendo caso que se le vino al rey Salomón de primas a primeras. Fíjense. Ahora, ¿cómo le iba a hacer el rey para solucionar este problema? Porque tenía que darle solución. Pensándolo bien, hermana, fue el primer caso. Pero Sí, sí, fue de primas a primeras. es un caso muy serio, muy confuso. ¿A quién iba a creer que no? Y los otros estaban diciendo lo mismo. Sí. Y aparte de eso, No había testigo.
¿Quién iba a decir? No, no es cierto, es el de ellos. Solo ellas dos en casa. Fue una prueba muy dura que le dio el Señor por primera vez. Por primera Como vez. para probarle, ¿verdad?, la sabiduría. Para que pudiera ejercer el don que Dios ya le había dado. Porque Dios ya se lo había dado. Dijo, todo lo que me dijiste ya está, es tuyo. No hay más. Y aparte de eso. Para que la gente mirara la sabiduría que él tenía y así le iban a ayudar y lo iban a reconocer como el rey. Que Dios Ujú. estaba con él Amén. y que Dios le daba esa sabiduría. ¿Alguien más? Cristo preguntó una vez, ¿qué dicen los hombres que son? ¿Qué contestó Pedro? Hubiera querido. ¿Quién lo dice sabiduría a Pedro? Dios. Dios le dio la sabiduría. Bienaventurado, porque no te lo reveló sangre ni carne, te lo reveló Padre Celestial. Amén. La sabiduría de Dios. Así es, Entonces, hermano. este caso, hermanos, es un caso tremendo por la razón de que había que dar un veredicto. Se tenía que dar el veredicto. Y no se podía hacer injustamente. Tenía que ser justo. Y el rey era el que tenía que decidir qué se iba a hacer en ese caso. Porque él era la máxima autoridad, a él vinieron para que él decidiera. Pero fíjese, hermano, cómo Dios acomoda las cosas, ¿ah? Y cómo Dios le da sabiduría e inteligencia a sus hijos para que puedan actuar, para que puedan obrar de una manera, hermanos, inteligente. Porque ¿qué tal si él hubiera agarrado el niño a ver Tim Marín de doping? No, ¿cómo? No podía, era el rey. Amén. Y él tenía que saber en realidad quién era la mamá. Es que, hermano, estamos viendo, es bien importante de lo que se está tratando en la clase. Pero ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Necesitamos mucho tener la sabiduría de Dios, porque humanamente nosotros a veces tomamos decisiones tan equivocadas, y no nomás una, sino que uno tras de otra, ¿saber por qué? Por falta de sabiduría, como dice la palabra de Dios. Y si no escudriñamos la palabra de Dios y no pedimos que el Señor nos dé sabiduría también para poder tener para poder discernir si voy a hacer bien o voy a hacer mal, ¿verdad? Y cuando no pensamos ni pedimos, nomás yo creo, y yo pienso, se va. ¿Verdad? Pero ya cuando ya se fueron las cosas y que salió mal, ya, ¿y ahora qué hice? ¿Verdad? ¿Y por qué pasaron esas cosas? Por falta de sabiduría, sí, por falta de entendimiento y por no pedir la dirección de Dios primeramente, ¿verdad? Porque si uno le pide al Señor, Señor, ilumíname, ayúdame, yo necesito que tú me ayudes porque tengo una petición de una decisión que voy a hacer. Si usted me da la luz verde, pues, ¿verdad? Okay. Pero si no, usted hable a mi vida, porque mi vida, lo que uno le pida al Señor, amén. Por eso dice, pide, ¿verdad? Amén. Quiero que queremos, ¿verdad? Pero hay que pedírselo a Él, porque si no, pues yo creo que esto, ¿verdad? Pero ya cuando están las cosas ya, pues ya, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Nomás decir, si no hubiera. Si hubiera. Si hubiera. Si hubiera. Terrible. ¿Verdad? Eso. Terrible. ¿Verdad? Yo me recuerdo de dos casos de dos personas que se querían venir para acá y yo les dije que pónganse a orar, oren, y si el Señor les dice que sí, vénganse. Como a las 2 semanas y algo me llamó una de ellas y dijo, hermano, llegó un predicador a la iglesia y dijo que lo que tengo en mi corazón, que Dios ya me lo dio y que puedo empezar mi viaje. Así. El hombre llegó a predicar y me dijo eso. Dije, agarre sus tilillas y véngase. Dios la va a traer. Si Dios le dijo, si no, no se mueva. Dijo, no, si Dios dio confirmación, ok, véngase.
En 2 semanas ya estaba aquí. Y la otra persona, que es la mamá de los 2 niños que venían conmigo, igual. En profecía, una hermana le dijo que Dios le había concedido la petición de su corazón y que actuara. Y entonces me dijo lo mismo, le dije, pues si Dios le dijo, véngase. En 7 días ya estaba aquí. El Señor la trajo con sus 2 niños con bien. O sea, cuando uno le pide al Señor y el Señor ve la humildad y considera la petición, Él le da respuesta. Le da respuesta. Y la respuesta que le da es positiva. A Salomón le dio sabiduría de tal manera que este hombre entendía, hermanos, cómo solucionar los problemas. En este caso, hermanos, fue un caso tan difícil y tan preocupante porque se trataba, hermanos, de una vida. Y a menos se trataba de 2 vidas. ¿Verdad? ¿Alguna vez ha estado en lo que parecía un callejón sin salida? Ningún curso de acción era claramente correcto y las consecuencias eran graves. Salomón repentinamente ofreció tal situación, enfrentó tal situación. Tenía que hacer un veredicto luego. La capacidad de Dios que Dios dio a Salomón para gobernar correctamente al pueblo se puso a prueba en Primera de Reyes 3 del 16 al 22. 2 prostitutas reclamaban la maternidad del mismo bebé y no habían testigos para dar fe de la verdad. En esta trágica situación, una mujer ya había perdido un hijo y la otra estaba en peligro de perder el suyo también. El hecho de que las mujeres fueran prostitutas es importante para la historia, porque demostraba que Salomón actuaría en favor de los miembros más bajos de la sociedad. De hecho, la escritura en sí no habla de la moralidad de la situación, a pesar de que participar en la prostitución era un pecado. Este era un tema de justicia, ya que la clase más baja, aleluya, los ciudadanos de Israel merecía tanto como la clase más alta. Salomón tendría que juzgar un caso que parecía imposible de discernir correctamente. ¿Cómo podía estar seguro de qué mujer era realmente la madre del niño? No podía. O sea, hermanos, era una cosa difícil, porque para poder determinar algo tan serio hay que tener sabiduría de Dios y hay que esperar en la herramienta divina. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos en situaciones y le decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Y esperamos en el Señor, pero hay veces que nos desesperamos, y cuando nos desesperamos es cuando pasa lo que decía mi hermana María. Después nos quedamos diciendo si no hubiera o si hubiera. Hermano, es que así como yo le digo a Salomón, pide lo que quiera el enemigo, puede pedir a nosotros también. Porque sabe que ahí yo ofrezco esto y esto y lo otro, pues Jesús como lo interpreta lo tocó el enemigo. Sí, tremendo. En cierta ocasión yo andaba en una tienda, suena mi teléfono, contesto, era el señor Julio. Y le digo, ¿sabes qué? Te ofrezco dinero. ¿Qué clase de dinero me estás ofreciendo? Dice, sí, vas a trabajar conmigo. Era un programa que salía con servicios de cómo te... Sin censura. Ajá, entonces vas a hacer pasar por un mecánico el poco. Y ahí está, ¿sabes qué? Una mentirita, ¿sabes qué? No te voy a decir que no he mentido, porque a lo mejor lo hacía, pero ahora estoy en los caminos de Dios y no lo voy a hacer. Y ese dinero, los 200, Dios me lo puede duplicar más de lo que estamos haciendo.
Además, yo te podía mandar quién te dio mi número de teléfono y mi nombre. Dice, no te puedo decir, lo podías mandar, que sí me lo puedes decir. Aquí la vamos a ver. Ya no me vuelvas a llamar. Pues sí, es que es tremendo, tremendo. Hazte pasar, farsante. Imagínate cómo es el diablo. Amén. Es terrible. El dinero que Y- van a dar. Pero ¿qué tanto pueden Era dar? una tentación bien. ¿Qué tanto les daban? 40 pesos, 30 pesos, era todo lo que les daban y ahí iban a mentir. Y yo casualmente estaba en un hogar y miré que estaban mirando ese programa y miré a un brother ahí, hacía tremendo. O sea, puede caer en la tentación, pero la sabiduría de Dios, ¿en dónde está? En la sabiduría del Señor. Ahora, Salomón tenía que resolver este caso y tenía que hacerlo ya. Porque no iba a estar, ok, váyanse y ahí vengan mañana a ver qué decido. No, tenía que decidirlo ahí. Y he ahí la sabiduría de Dios en Salomón para poder ejercer justicia, juicio y equidad. Porque no podía hacerlo así a lo loco. Ahora leemos del 23 al 28. Capítulo 3, del 23 al 28. Y miramos cómo resolvió Salomón este dilema. Amén. Entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por mitad el niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti. Tremendo. Partidlo entonces. El rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es la madre. Amén. Wow. Mire, hermano, qué tremendo. La señora que no era la mamá, luego. Quería que le matara. Pártelo total, pues ya el mío ya está muerto. Mata a ese también. Fíjate qué señora tan sin oficio la señora. ¿Ah? Ahora, póngase a pensar usted, hermano, cuando el rey Salomón discierne y dice, ok, ella dice que es de ella y aquella dice que es de ella. A ver, ¿de quién va a ser? ¿Saben qué? Miren, vamos a solucionar esto de una vez. Traigan una espada y pongan ahí al niño. Y toda la gente que estaba viendo, ¿qué pensaron? ¿Qué? El rey está loco. ¿Cómo? Me imagino que ya habían una señora a punto de decir, espérate, no lo mates, a que no era la mamá, ¿no? O algo así, pero la gente se quedó, o sea, se le despertó el cerebro. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? ¿Lo vas a partir por la mitad? ¿Para saber quién es la mamá o para que las dos estén contentas? No, pero es que era la sabiduría que Dios le dio para que él pudiera. La gente especulaba muchas cosas. ¿Qué irá a hacer el rey? ¿Cómo va a resolver este problema? Pero, hermanos, cuando oye que pide una espada, y ahí viene el espadachín, porque él no lo iba a partir, iba a ser el que iba a usar la espada, porque él dijo, pártanlo, ¿verdad? Y venía el espadachín atrás con su machetito en la mano, ¿verdad? Pero, o sea, mientras esto sucedía, hermano, ¿qué pasaba por la mente de la gente?
o por la mente de la señora que estaban diciendo que era de ellos, el baby. Una, ya sabemos que segurito pasaba tristeza, dolor en su corazón, algo profundo. La otra no, es campante, y me imagino yo mascando chicle. Pártelo. Porque ni ella ni yo, ¿verdad? Porque ni ella ni yo. Mire qué Tremendo, ¿verdad? duro, duro. ¿Por qué? Porque el que no tiene esa intimidad, por eso es que las madres son tan arraigadas a sus hijos. ¿Por qué? Porque 9 meses con ella. Y después de 9 meses, otro montón de tiempo, chineándolos, alimentándolos, cuidándolos, para mientras se pueden defender. Y ya cuando se pueden defender, entonces pues ya no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué les vamos a decir? Ya se pueden defender, agarran su camino ellos solos, pero para mientras tanto, mamá. Y aún cuando ya se van de casa, tienen alguna dificultad, mamá, ¿qué hago? ¿Verdad? Y ahí está la mamá con la sabiduría, enseñándoles, diciéndoles, instruyéndoles qué hacer. Salomón tuvo que emplear este tipo de herramienta para poder darse cuenta qué era lo que estaba pasando. Era un callejón sin salida, pero él tenía la sabiduría divina. Y dice nuestro expositor, la primera vez que leemos esta historia, su clímax en Primera de Reyes 3 puede ser alarmante, casi extraño. Debemos ver el contexto mayor para comprender lo que está sucediendo en los versículos 23 al 28. Después de reafirmar el problema, Salomón pidió una espada y por implicación un espadachín profesional. Luego dio una orden sorprendente: partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. En su sabiduría piadosa, Salomón sabía que la verdadera madre se identificaría, y de hecho eso es exactamente lo que sucedió. El versículo 26 presenta la conclusión del asunto cuando la verdadera madre inmediatamente se ofrece a entregar al niño para salvarle la vida. La otra mujer, tal vez motivada por el dolor, la amargura o incluso la crueldad, pidió que mataran al niño para que ninguna de las dos tuviera un hijo. Salomón decretó que el niño fuera devuelto a su verdadera madre. Esta sorprendente resolución solidificó la admiración del pueblo por el rey. La sabiduría de Dios obró en y a través de Salomón, y Dios también nos dará poder y dirección conforme le sirvamos. La decisión más sabia que podemos tomar es buscar el consejo de Dios para nuestra propia vida hoy. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice Dios? Se ha dicho que la sabiduría significa cultivar una forma particular de pensar y luego vivir en consecuencia. La sabiduría es el medio por el cual ampliamos correctamente la palabra de Dios a nuestras acciones y decisiones diarias. Esta lección apláudela a Salomón por pedirle a Dios que le diera sabiduría en lugar de cualquier otra cosa. Y Dios continúa ofreciendo sabiduría a todos los que le piden hoy. Santiago 1:5. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:5? Si alguno pídale a Dios, el cual
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pedir. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pedir la sabiduría de Dios. Yo, hermanos, he estado... Diga. Yo anteriormente yo le decía al Señor, dame sabiduría para, pues uno a veces se encuentra en situaciones, sí, temas difíciles que no haya que hacer. sí, Y uno dice, "Ay, ¿será que hago esto? ¿Será que esto y el otro?" Y ahí se la lleva y a veces tambalea uno porque no haya que hacer. Y yo le pedía, pero ahora yo ya porque cuando yo pedí le decía al Señor, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Pero después en una predicación escuché y leyendo la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor. temor a Jehová. Entonces allí pues, si uno tiene temor de Dios y está con Dios, entonces Dios lo guía y esa es Sí. la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y eso va creciendo conforme va caminando y conforme va Va caminando y va viendo lo que alimentándose. Dios va haciendo con uno. Claro, Porque claro. yo digo a veces, yo he pasado por varias etapas en mi vida. Y cuando yo le he pedido a Dios y le digo, Señor, ayúdame, Ayuda. Señor Santo, mire esto. Cuando vengo a ver el problema está lejos. Ya Y pasó. me he dado cuenta Sí, cuando amén. el Señor ha actuado. Amén. Entonces yo a veces le digo al Señor, si antes me sacó, si me ha contestado esto y me ha contestado el otro, yo sé que me va a hacer. Eso es para afirmar, para confirmar la fe, para que la fe crezca y esté firme. Y Yo así. sé que Dios tarde o temprano Amén. contesta, hermano. Amén. Amén. Contesta. Yo he pedido, hermanos, petición, porque mire que el enemigo es tramposo, malvado. De hace un tiempo para acá yo he estado siempre orando y pidiendo al Señor por sanidad para el pueblo, sanidad física, sanidad espiritual. Incluso hemos estado siempre en esa guerra, pidiéndole al Señor. Pues hace como 3 semanas para acá, hermano, me vino el ataque del enemigo, pero terrible, tremendo. Y yo digo, Señor, tú eres fuerte y tú eres misericordioso. ¿Por qué? Porque, hermanos, se me empezó a llagar todo el cuerpo de 3 semanas para acá. Y la semana pasada fue cosa que ya no pude. Tremendo. Y yo le dije, Señor, tú tienes todo bajo control y yo estoy en tus manos. Y el Señor reprenda al diablo. Y reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque, hermanos, Él es el Todopoderoso. Y pasó la semana pasada, estaba súper mal. No podía caminar porque el pantalón me rozaba las piernas y me ardía. Terrible. Y ahora, hermano, ya estoy casi bien. Ya estoy. Le digo, Señor, gracias. Gracias por permitirme pasar esta experiencia. Ahora, yo sé que vienen más pruebas, pero el Señor nos da la sabiduría para seguir adelante. Amén. Y poder nosotros obtener la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. La victoria es nuestra. Amén. De eso debemos de estar seguros siempre, hermanos. Amén. Vamos a orar. Así es, hermana Marina. En ciertas ocasiones me he cruzado con uno y siendo cristiano, porque tenía las cosas que Dios le contaba. Entonces, una noche orando al Señor, esto lo tengo que hablar nomás mañana. Palabras de sabiduría para terminar esta enemistad. Y el Señor actuó diferente, porque él iba enfrente de mí a chequear la tarjeta y él se volvió y me abrazó. Es que Dios hace la obra. Él es lindo, precioso nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar por terminada la clase. Vamos a orar para que el Señor, hermanos, siga bendiciendo a su pueblo.
y nos gocemos en el servicio. Gloria al Señor. Gracias a Dios por mi hermano Ponce que nos vio el domingo pasado. Qué bonita clase, hermano. Amén. Precioso como el hermano disertó la clase. Me gocé porque la pude ver. Gloria al Señor. Hermana Angélica, diríganos en palabras de oración, por favor. Señor mi Dios Todopoderoso, Padre Santo. Aleluya, bendito. Señor En este de momento, Padre Santo, termina. Gracias, esta Señor clase Jesús, bíblica, Padre Santo. por esta Señor, clase le que damos nos ha gracias, permitido, Señor, por Dios de todo lo gloria. que nos ha enseñado, Padre Santo. por Gracias, medio de tu Cristo palabra, bendito Señor, de por poder, medio de Dios de Salomón, Padre Santo, gracias, Cristo Bendito es Jesús. su nombre, Señor, amado, para gracias, siempre. gracias, Cristo Jesús, gracias, Gracias, Espíritu Padre Santo. Santo. Ayude, Señor, a nuestro Oh, hermano Dios de maestro, gloria. Señor, que está. Danos Señor, esa dándonos gracia, los Señor, estudios, danos la Señor, para que sabiduría, nunca Dios se mío. canse y siga adelante, En el Padre nombre Santo. poderoso Oh, de Padre Jesús. Santo bendito, gracias, Dios Todopoderoso, por Te este adoramos y tiempo te en el cual bendecimos, estuvimos Dios de gloria. escuchando, Señor, escudriñando Gracias, tus gracias, escrituras. gracias, Gracias, Dios. Amén, amado Cristo. Santo Jesús. Gracias, la honra y la gloria para Amén. ti. Gloria al Señor. Gloria a La Dios. ofrenda, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.